Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 35 al 38. Si alguien quiere leernos en una versión actual. Leo palabra de Dios. Entonces Jesús les preguntó: ¿cuándo los envié a predicar la buena noticia no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias? ¿Les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje. Si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo de que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue encontrado entre los rebeldes. Así es, todos los profetas escribieron acerca de mí, se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Muy bien. ¿Otra versión? Traducción del lenguaje actual. Luego Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿recuerdan cuando envié a anunciar las buenas noticias y les dije que no llevaran dinero, ni mochila, ni sandalias? Díganme, ¿les hizo falta algo? Ellos le respondieron: no, Señor, nada nos faltó. Entonces Jesús les dijo: pues bien, yo ahora les digo, el que tenga dinero que lo traiga, y si tiene mochila, que la lleve con él. Si alguno no tiene espada, que venda su manto y se compre una. La Biblia dice acerca de mí: y fue considerado un criminal. Les aseguro que pronto me pasará eso. Los discípulos dijeron: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él les contestó: ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos que tu palabra corra de nosotros como ríos de agua viva. Que la palabra corra no es que nosotros sepamos algunos versículos de memoria. Que la palabra corra es que nuestra vida esté rendida realmente a ti, Señor, para hacer tu voluntad. Comenzando desde nuestro propio sentimiento, desde nuestro propio ego, desde nuestras propias falencias, Señor. Que nosotros coloquemos toda nuestra piel, nuestros huesos, nuestra carne, nuestro corazón delante de ti para que tú obres, para que seas tú limpiándonos, para que podamos llevar fruto y nuestro fruto permanezca, Señor. Ayúdanos, Jesús, porque nosotros anhelamos hacer tu obra, hacer tu voluntad, Señor. Deshacer las obras del enemigo, Señor. No con las armas terrenales, sino con nuestras armas espirituales, Señor. No con arengas, Señor, filosóficas, ni políticas, ni humanistas, sino realmente, Señor, haciendo tu voluntad, llevando a la gente a los pies de Cristo. Ayúdanos y obra con poder. Gracias por tu trato con nosotros, Señor, que haces para cada uno en especial. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice tu vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy buena porción porque no es tan sencilla. Entonces, entre menos sencilla, más nos hace pensar. ¿Qué tono tiene esta porción? ¿Cuál es el tono que tiene? Lo hemos llamado tono, lo hemos llamado... Adriana, ¿qué otro nombre le hemos puesto a esta? Género, tono, el tenor. El tenor, carácter. El carácter. Y es que yo todavía no encuentro el matiz, el color, la intención. ¿Sí? No he logrado precisar una palabra para definir eso. ¿Sí? Por ejemplo, uno escucha una canción y dice, esa canción es de despecho. ¿Sí? Te fuiste y me dejaste botando babas. Bueno, eso es una canción de despecho. Esta canción no, esta canción es de enamoramiento, de romance. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Y esta no, es una canción de advertencia, ¿sí? Moralito se creía que a mí me iba a ganar, pero cuando me vio cantar le cayó la gota fría. Moralito mienta a mi mamá solamente para ofender, ahora para que él se ofenda también yo le mento la de él. ¿Sí? Una canción de reto, de pelea. ¿Sí? Una canción costumbrista, de las bonitas sabanas de Manaure, de las hermosas sabanas manaureras, se viene Poncho lunes por la mañana llorando de tristeza por su querida tierra. ¿Sí? Una canción de paisaje. Entonces el río Vadillo fue testigo de que... Eso es lo que quiero decir. ¿Qué es de esta porción? ¿Cuál
sería la intención, Carlos? Advertencia. De advertencia. Muy bien, ese es el tenor, ese es el color de esa porción, es una advertencia. Si nosotros descubrimos de una como el sentido de una porción, ya sabemos cómo vamos a manejar el grupo de estudio, la predicación. Es una advertencia. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer una lectura introspectiva, interior, para que usted me diga cuál es la intención del Espíritu Santo con esa porción. ¿Para qué fue escrita? ¿Qué es lo que quiere enseñar esa porción? ¿Sí? ¿Listos? Leamos. Vamos a jugar tingo tango para que me digan cuál es la intención. Tingo, 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 tango. ¿Quién tiene? Elber, ¿cuál crees que es la intención del Espíritu Santo con esta porción, Elber? Bueno, pues yo miro ahí que la intención del Espíritu Santo es como, digamos, nos está mostrando, digamos, el camino que debemos seguir, que nos está diciendo que no necesitamos nada, que simplemente necesitamos es tener como el entendimiento espiritual. Yo lo que veo en esa porción. No necesitamos nada en el camino. ¿Necesitamos qué? Entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. Muy bien. Nosotros a veces nos complicamos mucho aquí en la enseñanza, pero yo trato de hacerla pedagógica y al final convierto esa enredándola y ustedes terminan enredados en la esta. Nosotros siempre hemos dicho que partimos de un atributo de Dios. Dios es, nosotros debemos. Ese es el final de la prédica. Esa es la dialéctica de la prédica, la conversación que hay en la prédica. Pero en medio de esto, lo que está en medio es lo que está pasando, el nudo del asunto, el meollo del asunto. Y eso no está ocurriendo para nosotros todavía. Eso está ocurriendo para los discípulos o para los que estén ahí, para los fariseos, para los saduceos, para los escribas, para la prostituta, para el publicano, para el ciego. Inicialmente, ¿cómo es que llamaste tú eso, Beatriz? El escritor omnisciente está escribiendo el narrador omnisciente está escribiendo para los lectores a partir de unos protagonistas. Entonces nosotros inicialmente tenemos que encontrar cuál es el asunto de los protagonistas para después hacer la aplicación. Eso es lo que llaman en la teología la hermenéutica. Sí, hermenéutica es ya la aplicación, traer. Hermes era el semidios, era un héroe de los hombres que fue al monte del Olimpo, robó el fuego de los dioses y lo trajo a los hombres. Entonces, ese proceso de traer la sabiduría de lo alto a los hombres, por eso se llama hermenéutica, porque es Hermes el héroe que hace eso. Entonces, nosotros después de entender el asunto, ya hacemos la aplicación para nosotros, para nuestra vida. Todavía no es eso. Muy bien lo que ha dicho Elber, no está mal, pero él está haciendo ya la aplicación, o sea, está llegando al final de la cuerda. Pero nosotros primero tenemos que desatar el nudo para poder hacerlo. ¿Qué es lo que está hablando el Espíritu Santo a los que están sucediendo en el momento? ¿Qué es lo que Jesús está hablando ahí? ¿Cuál sería la intención? Hermes, Helbert, dirige el tingo tango, pon a rodar por favor el y cuando tú digas tango, parará al que le toque. Di, tingo, tingo, tingo. Tingo, 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 no tingo, mires, tingo, mires tingo, para que tingo, no digan que tingo, es que fue tingo, preparado. tingo, tingo, tango. Muy bien, ¿quién tiene el tango? Pásale el micrófono. ¿Blanquilla? Qué belleza, mi Blanquita que volvió. Ah, no, es Alicia. Bueno, yo veo la intención. Cuando él estaba, no les faltó nada.
pero o sea, como ya se va, ahora sí les dice que tienen que conseguir alforja y espada. Pues, no sé, yo entendí como que ahora no estoy, va a ser como más complicado. Sí, es muy sencillo, es muy sencillo. Cuando estaba con ustedes, no les faltó nada. Ahora me voy y ahora les va a faltar. No dice todo, pero les va a faltar. Ya no va a ser ¿qué? Tan fácil, ¿sí? O sea, le voy a quitar las rueditas a la bicicleta. ¿Usted le tocó eso alguna vez? Cuando su papá le quitó las rueditas a la bicicleta, porque ya las rueditas se gastaron. Y uno le daba y las rueditas se fueron volviendo cuadradas hasta que ya empezó a rozar el piso con el metal de las rueditas. Entonces me dijo, no viejo, ya tuvo que haber aprendido. Venga y le quitamos las rueditas y ahora solo. ¿Qué es más emocionante? ¿Sí? Y uno se siente ya dueño del mundo sin rueditas. Dice, no, ya no necesito las rueditas. Sí, la autonomía. Muy bien. Entonces, otra vez Alicia, ¿cuál es la intención? Que cuando él estaba, nada les faltaba. Y ahora que se va a estar más complicado. Más complicado. Muy bien. Es más complicado. Es como una advertencia. Muy bien. Examinemos el texto. ¿Sí? Examinemos el texto versículo por versículo. Versículo 35. ¿Quién quieres que lea Alicia? Ah, bueno, Diana, ¿cierto? Dicen los que se conectan por internet que cuando ellos se conectan parece que estoy al salón desocupado y que yo estoy haciendo una parodia, ¿no? Yo no sé por qué me tienen miedo. Entonces todos, sí, es por el olor. Yo me echo perfumillo como para que mi almizcle no huela tanto, ¿no? Entonces no, estaba ayer viendo la película de Parásito y entonces todos los coreanos de verdad huelen a un olor particular, que es un olor del kimchi. El kimchi es un picante de unas coles chinas que fermentan en jugo de ajo. Entonces imagine ajo fermentado y eso se lo comen todo el tiempo. Entonces uno está al lado de ellos y huele ese olor, pero ese olor es en todo. Después de que uno está un mes en Corea, pues déjeme decirle, llega un momento en que el olor molesta. Pero lo más caso es que todos los coreanos huelen así, pues los coreanos de la clase alta ya empiezan a oler mejor, ¿no? Ya ellos huelen a tofu. Bueno, entonces, bueno, por favor, siéntense adelante, no me dejen solo aquí tan abandonado. Diana, ¿qué dices? Buenos días, tengo la traducción del lenguaje actual. Perfecto, versículo 35. Luego Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿recuerdan cuando los envié a anunciar las buenas noticias? Les dije que no llevaran dinero, ni mochila ni sandalias. Díganme, ¿les hizo falta algo? Ellos le respondieron, no, Señor, nada nos faltó. Entonces Jesús les dijo, pues bien, yo ahora les digo... No, solamente el 35. No te emociones, Dianita. Bueno, dime dos cosas que te llaman la atención de ese versículo. Dos cosas. Que cuando estaban con él no les faltaba nada. Sí. Y que ahora, pues les indagó, ¿a ustedes qué les hizo falta? Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a reunir en grupos de 6 y ya teniendo como el propósito, puede ser que usted no esté de acuerdo con el propósito, pero vamos a reunirnos en grupos de 6 y vamos a hacer 2 preguntas de observación, 2 preguntas de análisis y 2 preguntas de aplicación que nos lleven con el texto al propósito. Por favor, reúnanse ya. ¿Ah? No, con todos los versículos, con toda la porción.
Bueno, bien. Resolvemos el resto aquí entre todos. ¿Quién es el coordinador del grupo de Beatriz? Te dijeron que eras el que más hablaba. Aarón no era el que más hablaba, pero bueno, por favor, micrófono para Aarón. Alex, por favor, micrófono para Aarón. Aarón, atrás. Aarón, te presento a Alex. Alex, te presento a Aarón. No, si usted me molesta, Aarón le pega un puño porque él es fisiculturista, viejo. Entrenador de kickboxing. Y me está enseñando a mí, así que ya no me voy a dejar montar de nadie. Aarón, preséntame a tu equipo de trabajo. Hola, buenos días. Mi equipo de trabajo está informado por Alicia. ¿Y qué hacen? Willis, perdón. ¿Qué hace cada uno? ¿Qué hace cada uno? No, aquí entramos fue de una. Bueno, Alicia, ¿qué hace? Pregúntale. Trabaja. Muy bien. ¿Quién más? ¿Y Willis? Willy. Con el señor para arriba, abajo. Muy bien. Beatriz. Beatriz es profesora de español. Muy bien. Que nos corría cada rato con la lectura. Sí. Y Juan Esteban estudió en la universidad. Tati es rusa. Esa es su profesión. Está en la rusa ya trabajando. Tati es dejando ladrillos. Y mi persona. ¿Qué eres? Entrenador. Entrenador físico. Muy bien. Aarón, para ti, ¿cuál sería el propósito de esta porción? ¿Qué está buscando esta porción? ¿Qué es lo que está buscando? No, para ti, no es de preguntas a ellos, sí. En lo particular, Jesús nos está diciendo que las cosas van a cambiar. Que las cosas con Él eran de una manera y ahora debemos estar precavidos para cuando Él nos mande a hacer la obra. Ok, que le está advirtiendo, ojo, acuérdense que inicialmente Jesús no está hablando para nosotros. Inicialmente está hablando para los discípulos. El escritor del libro, o sea, Lucas, que es el narrador omnisciente, así le dice Beatriz porque en la literatura se llama narrador omnisciente al que escribe que sabe todo lo que va a pasar desde el principio hasta el fin. Y él sabe por qué está escribiendo eso y sabe la intención. ¿Sí? Realmente el que está detrás de todo eso ni siquiera es Lucas, es el Espíritu Santo. Va a permitir que esa porción llegue hasta nosotros con una intención. Pero él cuenta esa historia con la intención inicial y esa intención es la que hay que traer hasta nosotros. Entonces, está diciendo Aarón que la intención inicial de Lucas es advertirle a los discípulos que las cosas van a cambiar. Que una cosa era estando con él y otra cuando él ya no esté. Me parece muy bien esa definición. No quiere decir que es la única. Por favor, usted no se deje permear por la de Aarón, sino que usted tenga la suya. Muy bien, Aarón. Una pregunta de observación. Una pregunta de observación es, ¿qué le faltó a los discípulos cuando Jesús los enviaba? ¿Qué les faltó a los discípulos cuando Jesús los enviaba? Cuando Jesús los envió. Sí, Señor. Tiempo pasado. Claro. Porque nos toca marcar los tiempos. Tiempo pasado, pues no los enviaba, sino los envió. Cuando Jesús los envió, ¿qué les faltó? Aarón, ¿cuál es el propósito de esa pregunta? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en el grupo? Que ellos piensen, reflexionen, indaguen, esculquen, se iluminen, profundicen con esa pregunta. Bueno, si somos un poquito más cristianos y vamos mucho más a la Biblia, Él nos dice que todo en este mundo es añadidura y con Él nada nos falta. Y la respuesta de ellos fue muy concisa. Ellos dijeron nada. Ellos no dijeron, bueno, sí hubo calor. No, ellos dijeron nada. Entonces, entendiendo que ellos entiendan que cuando estamos con Jesús absolutamente nada nos va a faltar.
Ok, ¿cuántas barritas hay en la chocolatina del abdomen? ¿Del abdomen? Del abdomen. Anatómicamente 8, pero visible 6. ¿8? 8 anatómicamente, Sí, señor. visible 6. Las que no se ven están abajo o arriba. Abajo. Acá, ya cerca de la ingle, me imagino. Sí, señor. Ok, ¿cómo hago yo para marcar las de arriba, las superiores? ¿Qué ejercicio es el mejor? ¿Qué ejercicio? Por lo menos trotando ya empiezan a marcarse. ¿Verdad? Caminando rápido, ¿no? Sí. Mm, ¿Pero no se dañan las rodillas trotando? lo que pasa es que cuando caminamos rápido tenemos que hacerlo por lo menos maratónicamente. La gente camina rápido con el perrito, la cosa es caminar muy rápido. Ok, gracias. Bueno, así de específico tienen que ser las respuestas en el grupo. ¿Usted por qué es tan específico en lo que usted realiza y no es específico en la palabra? En la palabra normalmente nos vamos por las nubes. Sí, deberíamos de ser más precisos. Porque normalmente cuando uno habla mucho es porque no sabe. Fíjese que yo le pregunto a él de una vez. No, ni siquiera lo pensó. 8, 6 visibles. 2 en la parte inferior que no se ven. Trotando ya usted marca las... ¿Sí? Si le digo, ¿cómo marco las de aquí? Haga así, y haga así. Y si yo hago este ejercicio, ¿qué marco? No, marca los glúteos. Y si hago así, ¿qué marco? No, los gemelos. Y si hago así, ¿qué marco? No, los... ¿Sí? Él sabe. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa pregunta de nuevo, Aarón? ¿Cuál es La el pregunta es muy buena. ¿Qué le faltó a los discípulos cuando Jesús los envió? Respuesta, Nada. nada. ¿Cuál es el propósito de esa pregunta, Juanes? Pues lo primero, darles a entender que pues Jesús se va y que cuando Él no esté con ellos, o sea, va a ser difícil, ellos van a tener que prepararse para ese momento. Marcar la diferencia. Ese es el propósito de la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la pregunta, Alicia? Que hay un antes y un después. Bien. Beatriz, Para mí la providencia, la providencia que Dios... que Dios provee. Tatiana, Es que para mostrar que es como la respuesta absoluta, no faltó nada. O sea, para marcar este nada, pero realmente no faltó nada. ¿sí? ¿Qué les faltó? ¿Ustedes se imaginan que no les faltó nada? 3 años los mandó, vayan. Y les dijo, no lleven. ¿Se acuerdan que lo leímos en Lucas? Lucas no ha perdido el hilo. No lleven nada, no lleven dinero. Cuando dicen no lleven dinero, no lleven alforja. No lleven 2 capas, no lleven 2 sandalias, tranquilos. No lleven para comer por el camino. No se preocupen. Donde entren digan paz, y si les sirven, si no les sirven, digan chao y van a otro lugar, y cuando les sirvan, cómanse lo que les sirvan. ¿Sí? ¿Qué les faltó? Nada. Muy bien. Muy buena pregunta de observación. Grupo de Lee. Nada. ¿A quién nombraron como coordinador? A Alex de Mogá. Alex de Mogá. El que más habla. ¿Cuál es el propósito de esta porción? El propósito de la porción total es Sí, que, o parcial. o sea, realmente es hasta, aunque Dios no es hasta irónica la perícopa, porque Dios ya atrás nos ha dicho que con Él está tenemos hablando en todo. puras esdrújulas. Irónica. Claro, es que él nos ha dicho. peripatética, analítica, astítica, No, pero ironía es una palabra sistemática. normal. Hasta la esposa le habla a uno con ironía. No, es irónica porque desde atrás viene diciéndonos lo que tú acabas de decir, que Dios nos dice no nos va a faltar nada con él. Y acá nos está diciendo, oiga, vendan todo. No me lleven hable nada. carreta, Alex, por favor. Es lo que yo veo. ¿Cuál es tu oficio? Contratista. Contratista. Sí. ¿Cuántas copias hay que pasar para una contratación, para licitar? 150 más o menos. 150. No tantas. Sí, pues depende del 150 copias de folios. Ah, bueno, 3 copias de 3 cada. copias. 3 copias. 3 copias, ok. 3 copias para licitar. De 150 cada. De 150 hojas cada una. Ujú.
No tuvo que hablarme de hipócrita, peripatética, analítica, coinonítica. No, no me habló carreta. ¿Cuál es el propósito de esta porción sin hablarme carreta, mi estimado Alex? Que Dios nos justifica que nosotros con Él tenemos todo para ir a llevar su voluntad. Que Dios nos dice que tenemos todo. Bueno, que tenemos todo. Fíjense que si yo no sé para dónde voy, puedo desviar la enseñanza. Porque precisamente Jesús está diciendo, no les van a tener todo. En esa porción está diciendo, no van a tener todo. Entonces, si yo comienzo la porción pensando que vamos a tener todo, yo voy a torcer el sentido de la porción, a mi acomodo. Un pastor, un profesor universitario con doctorado en Alemania, supe que él es hermano de Nelson, el que enseña griego, que es una belleza de tipo, no parecen, son, mejor dicho, Caín y Abel. Porque el tipo es un tóxico, perdón. Dijo, para poder justificar una tesis que había leído en otro libro, pero hacerse la suya, que de quien hablaba el profeta Isaías en Jeremías 53 era de Jeremías y no de Jesús. Ese es el colmo de la ignorancia. Porque en la palabra Jesús está diciendo como está escrito de mí. Y perdóneme, pero un profesor de teología de Alemania no puede saber más que Jesús acerca de la escritura. Ni siquiera por el hecho de que Jesús sea Jesús, sino por el hecho de que Jesús es un judío en el año primero de nuestra era, conocedor de la escritura. Entonces él debería de respetar lo que Jesús está diciendo. No por el hecho de ser Dios, sino por la cercanía cultural, de conocimiento. Lo que Pablo diga es muy bueno, lo que Jesús diga es muy bueno, lo que Isaías diga es muy bueno, porque ellos son judíos. Entonces él dice, no, eso es Jeremías, y además otro horror, porque Jesús está haciendo una relectura de las Escrituras para implementar el pacto, que además fue un fracaso porque Jesús no pudo implementar el pacto, así que en el cielo es que vamos a vivir los mandamientos de Moisés. Imagínense, o sea, cada vez que hablan, mejor dicho, como el pollito, la embarra más. Entonces nosotros tenemos que hacerle caso a la Escritura, no desviarnos de la Escritura. Lo que está diciendo el texto, eso es lo que está diciendo. Ya lo solucionaremos si tiene una aparente contradicción, no se preocupe, pero usted no se sienta mal, porque dice, aquí es usted, como los niños chiquitos, tú lo dijiste acá, tú lo dijiste acá y tú lo dijiste acá. Tú dijiste que me ibas a dar el Xbox, tú dijiste que me ibas a dar el Xbox, tú dijiste que me ibas a dar el Xbox. ¿Sí? Bueno, muy bien. Alex, ¿qué pregunta o observación hicieron? Ojo, no se sientan mal con el ejercicio que hacemos, para eso es, para saber que no sabemos nada. Ahí es cuando somos grandes nosotros. ¿A qué los envió Jesús? ¿A qué? Pregunta de observación. ¿A qué los envió Jesús? Respuesta, Alex. A predicar. Es que hay unas versiones que lo dicen y otras versiones que no lo dicen. ¿Cómo dice en el lenguaje actual, por favor? Cuando os envía a predicar, me imagino. Ok, anunciar las buenas noticias. ¿Está bien? ¿Recuerden cuando los envié a anunciar las buenas noticias? Les dije que no llevaran ni dinero, ni mochila, ni sandalias. Ok, entonces aquí, gracias Alex por la intervención, porque se nos hace necesario hacer una aclaración. Cuando hacemos un grupo de estudio, las preguntas nosotros las basaremos en el texto que hagamos en lectura oficial en alta voz, en el grupo. Para no desviarnos, porque imagínense, hay unos textos que inventan una cantidad de tonterías que no están ahí, que las presuponen. No sé si en el texto original, leamos la de los testigos de Jehová, a ver si en el texto original está. Natalia la tiene, por favor, el micrófono para Natalia.
Ese primer versículo solamente, Nata. También les dijo, cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin sandalias, no les faltó nada, ¿verdad? Ellos dijeron no. Entonces, miente la versión de la que estés leyendo, no la versión internacional o la traducción bien. Porque en el original no está. Ellos quieren ser más amables diciendo lo que no está, pero cambian la escritura. Eso es un riesgo. Pero bueno, ¿cuál sería la intención de la pregunta, Alex? ¿Cuál sería la intención de esta pregunta para el propósito final? ¿Cuál es el propósito final? Prepararnos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, cuando Él no esté. Muy bien. Patricia, ¿cuál sería el propósito de esa porción? ¿De esa pregunta? De la porción. ¿De la porción? De toda la porción. Que nos preparemos. ¿Cómo? Despojándonos de todas las, o sea, dice que que vendamos todo y compremos la capa con ese, pues, o sea, que nos despojemos de todo lo que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. Muy bien, mi estimado Armando Líos. Prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para llevar la palabra. Muy bien. Helber. Bueno. ¿Es Helber o Elber? Elber, sin G. Elber. Bueno, yo ahí veo, digamos que él nos está diciendo, sálganse del mundo, o sea, no piensen tanto en las cosas en las comodidades del mundo, sino prepárense para llevar la palabra. Muy bien. Lo que entiendo yo. Lina, ¿cuál es el propósito de esa porción? Es una advertencia a que los discípulos se preparen para cuando Él les falte y ellos permanezcan en la fe. ¿Y cómo tienen que prepararse? Despojándose de lo que no es... No te desvíes. Otra vez. No te dejes influenciar por esa parrandanada de sinvergüenzas. ¿Cómo tienen que prepararse? Sí, él les está diciendo que se preparen. ¿Cómo les estás diciendo que se preparen? ¿Sabiendo qué? Que se mantengan en la fe. ¿Cómo? Que Él no va a estar. Muy bien. Dianita. Señor. ¿Cómo? ¿Cuál es la intención de la perícopa? Olvida todo lo que dijeron ellos. De una vez te advierto, ninguno le pegó al perro. En el mercado bursátil, pegarle al perro es acertarle a unas acciones que se valorizan. Y yo a veces digo unas frases horrorosas. Pues yo entendí dos cosas. Primero, Jesús les dijo si les faltaba algo, no les va a faltar nada. ¿No les va a faltar nada? No, cuando están con Él. Cuando están con Él no les Entonces, faltaría mire, nada. es que los tiempos es muy importante. Por eso les digo que el análisis de la lectura es, porque si yo no sé para dónde voy, ¿cómo voy a enseñar bien? Ok, entonces, otra vez, Dianita. Esa primera observación nos sirve para darnos cuenta que cuando Jesús estaba con ellos, no les faltaba nada. Después No les faltó. No les faltó, exacto. Y ahora que Él no va a estar, que era lo que ellos no entendían, decía que vendieran sus cosas para que fueran y los enviara. ¿Cuál es el propósito entonces de la porción? No, mentiras. No, pues que debemos dar la vida. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que es muy importante establecer el propósito de la porción, para que las preguntas vayan dirigidas hacia ese sentido, ¿sí? Entonces, bueno, dejemos está mal todo lo que todos están pensando, pero no voy a responder. Pero resuélvanme la pregunta. Alex, otra vez el micrófono, que tú eres el coordinador. ¿Cuál es el propósito de esa pregunta? Olvídate que está mal la formulación y todo. Olvídate de todo lo que yo dije. Pero cuéntame, ¿con qué intención tu grupo estableció esta pregunta como una pregunta de observación válida para llevar al propósito? Pues
El propósito es buscar en nosotros la obediencia a lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es llevar su palabra. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué los envió Jesús? Como para que la hicimos porque nos pareció importante y basados pues en la lectura que hicimos de una versión diferente a la que de pronto era Muy para bien. todos. Patricia, ¿cuál es la intención de esa pregunta? ¿Quién formuló esa pregunta del grupo? ¿O se la inventó Alex? Ni siquiera. ¿Quién la formuló? ¿Se acuerdan quién la formuló? Elber. Muy bien, Elber, está bien. No, está bien, Elber. Tranquilos. No se preocupen que es que el ejercicio, miren, ya no importa si ustedes se equivocaron en el concepto. Ahora miremos si se están equivocando en la dirección de la pregunta. Ya no importa el concepto, ya pasó lo del concepto. ¿Cuál es la intención tuya con esa pregunta? ¿Hacia qué estabas pretendiendo llevar el grupo? Digamos, lo que pasa es que yo, digamos, sugerí la pregunta porque necesitamos mirar a qué era que los enviaba Jesús o por dónde era el camino que Jesús quería que ellos se dirigieran. Bien, Pues, bien. surge la pregunta. Esa es la intención. ¿A qué es? El Señor no nos envió a hacer cursos de cocina. El Señor no nos envió a hacer grupos de parejas. El Señor no nos enseñó a hacer servicio social. El Señor no nos envió a restaurar los corazones rotos, a hacer cursos de autosuperación, de limpieza, no. Coaching. No. Es muy importante que la gente sepa que el Señor nos envió a predicar las buenas nuevas de salvación. Está muy bien la pregunta, desde la equivocación, la pregunta sí está bien, porque tiene una intención, tiene que tener una intención la pregunta. Muy bien, gracias al grupo. Siguiente grupo. ¿Quién es el director? Muy bien, Alejita. Alejita, ¿cuál es la intención de esta porción? Bueno, no, perdón, me faltó algo. Alex, coja atrás el micrófono. Presénteme su grupo, por favor. Nombres y qué hacen. Diana Guzmán es auxiliar de preescolar. Muy bien. Lina Páez, que es música, con su esposo, son músicos. Mariachis. Que es Armando Prieto. Helber Bertrán, que es ingeniero de sistemas, tiene una empresa de Dicen tecnología. que Armando ahora es un músico de altura. Se cayó del tercer piso. Ahora su canción preferida es Me caí de la nube que andaba. Bueno, siguiente, ¿quién más? Y Patricia Jiménez, que ella es monitora de rutas escolares. Ok. ¿Y Elber? Elber es ingeniero de sistemas, tiene ¿Y una su empresa de merced? tecnología. Yo soy Alexander Bernal, soy contratista del Estado. Gracias, Alex. Por favor, el grupo de Alejandra. Alejandra, preséntame a tu equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo es Natalia. ¿Qué hace Natalia? Natalia es una excelente vendedora, comerciante. Muy bien. Maravillosa. Patricia, que trabaja en inversión. Sí. Lorena, que trabaja con software. Muy bien. Constanza. Se me olvidó. Confección. Trabaja Muy en bien. confección. Y Constanza, que es artista. Muy bien. Pinta. ¿Y tú? Y mi nombre es Alejandra y yo principalmente soy mamá ahora. Y ustedes no saben, Noelia ocupa 36 horas de las 24 del día. Exacto. Es impresionante esa niña. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el propósito de esta porción, Aleja? Nosotras partimos de lo que habían dicho y es que cuando estaban con Jesús no les faltaba nada, pero luego iban las cosas a cambiar y les iba a faltar algo. Sí. De Entonces ahí la intención de esa porción es La intención es advertencia, advertirles que que ahora les va a faltar algo cuando Él no esté, entonces que se preparen que se preparen. Exacto. en la obra sabiendo que les va a faltar. ¿Sí? O sea, porque ya está ahorita en coche, han estado todo, ¿sí? Le voy a quitar las rueditas, viejo. Entonces, tiene que tener equilibrio. Si se cae, se va a raspar. Ojo, ya no tienes las rueditas. Tienes que tener cuidado. Muy bien. ¿Qué pregunta o observación hicieron, Aleja?
Bueno, las que ya dijeron y una adicional que pusimos, que les dijo que vendieran. ¿Qué les dijo que vendieran? 3. ¿Qué les dijo que vendieran? Respuesta. La capa, su capa. La capa. ¿Cuál es la intención de esa pregunta, Aleja? Pues la intención de la pregunta es como entrar a analizar qué es la capa, como la provisión, y que debo despojarme de eso para obtener la espada. Ok, muy bien. Que tengo que despojarme de algo vital. De algo vital, exacto. Para obtener la espada. De ahí se generarán otras preguntas. Pero muy bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere redondear un poco más la idea? Lorena. Puedes decir lo mismo, no importa. Está bien. Sí, pues eso fue lo que llegamos a la conclusión, ¿no? Porque pues entendíamos que la capa, pues dentro de la alforja, de las otras cosas, la capa es que nos cobija, que nos da calorcito, como estar cómodos, y quitarse eso para vender y adquirir la espada, porque tenemos que estar preparados, entendemos que la espada es la palabra, entonces estar preparados para cuando Él no esté con esas herramientas o con esas... Ojo, ¿no? Todavía uno no puede ponerse a elucubrar. Todavía no puede decir la espada es la palabra. No, primero en el texto. Primero en el texto, ¿qué es la espada? En el texto. ¿Qué es la capa? En el texto. Fíjense que yo entiendo que a uno le da nervios y eso es lo que tenemos que perder acá para poder hacer bien el trabajo afuera. Cuando yo le pregunté a Pat dijo, él les dijo que vendieran la espada, que vendieran... ¿Sí? No dijo que vendieran la espada. ¿Que vendieran todo? No les dijo que vendieran todo. Pero fíjese que uno va inventando ahí porque se pone nervioso. No, al texto. Muy bien, me parece muy bien. El grupo del pastor Clímaco y de la pastora Rocío, no, ahí están puras eminencias grises. Mejor dicho, qué susto. ¿Quién fue el coordinador? Buenos días. Miguel, preséntame a tu grupo, por favor. El grupo nuestro está conformado por el pastor Clímaco. Fíjense que yo manejo el grupo creando tensión. La tensión en la enseñanza es muy buena. La tensión crea, porque la tensión le crea a uno como nervios y el cerebro empieza a generar sustancias que hacen que usted esté alerta y que usted empiece a coger. Cuando usted le dicen, este barrio es peligroso, usted inmediatamente comienza a caminar y empieza a mirar todo. Cuando usted está en su barrio, y por eso lo roban. Entonces usted como que dispara todos los sentidos y usted comienza a andar. Entonces en la enseñanza yo manejo mucho esto. Yo creo tensión para que la gente no se duerma, ¿sí? Oye, este man me va a fregar la vida, o este a ver cómo me va a fregar, píntela como quiera. ¿Sí? Entonces, ok. Pero distensión otra vez, estoy jugando para que haya como, ¿sí? Otra vez diciendo, Migue, Nata, Alejita. Entonces el ambiente tampoco se vuelve harto, ¿sí? Sino que, como que bueno, ¿es mi enemigo o no es mi enemigo? Con este man no sé. Bueno, Miguel, preséntanos tu grupo. Pastor Clímaco, pastoreando en Palabra Viva Kennedy. No señor, en la Iglesia Viva en Kennedy. Palabra Viva. No, Blanquita. Es en la Iglesia Viva, no se llama Palabra Iglesia Viva. Iglesia Kennedy. Viva en Kennedy. Muy bien, Pastor Clímaco, gracias. Blanquita, coordinadora de Ujieres en Palabra Viva Usme. En Palabra Viva Usme. Tere, coordinadora general Palabra Viva, Escuela Dominical. Mejor dicho. Lucerito, trabaja con el esposo en empresa de seguridad. Y haciendo la obra del Señor en y además grupos en de Finca estudio. Raíz, ayuda a cuidar a Isaac, ahora está también pendiente de Rabitos y Osiquitos, además de eso, mejor dicho, 20 cargos y cocina delicioso. Muy bien, ¿quién más? Rocío, pastora de Palabra Viva Usme. La pastora Rocío, sí. Y este servidor que trabaja distribuyendo productos de aseo y sirviendo al Señor en grupo de estudio. Muy bien, Miguel, ¿cuál es el propósito de esta porción?
El propósito de esta porción es que entendamos la advertencia que el Señor nos hace, que la palabra se tiene que cumplir y vendrán y estamos viviendo tiempos difíciles. Ajá, ok, bien. ¿Cuál pregunta o observación hicieron? Yo tengo todas las anteriores, pero vamos a trabajar, por ejemplo, esta que dice, ¿por qué les ordenó vender su capa y comprar la espada? Ok, ya, ¿esa pregunta es de observación? No, error. Nosotros tenemos que tener claro de qué género es cada pregunta. Hay preguntas de observación. Miguel, defíneme qué es una pregunta de observación. Reformulo, no es por qué, sino qué les ordenó vender. ¿Se da cuenta cómo es de terco? La vez pasada ya le dije, no importa. Miguel, cuéntame, ¿qué es una pregunta de observación? Observación es una pregunta que se puede resolver porque está contenida dentro del texto. No está contenida, porque la respuesta está dentro del texto. Literalmente está en el texto. O sea, está escrito, la pregunta está escrita ahí. Yo tengo que leer, ¿sí? ¿Por qué les ordenó a vender la espada a cambio de la capa? ¿Por qué les ordenó a vender la capa para comprar la espada? Es una pregunta de qué? De análisis, no es de observación. Pero además, otro problema, ya está formulada. Yo tengo que tener pilas, cuando estoy haciendo un grupo de estudio, de no repetir las preguntas con diferentes variantes, a no ser que quisiera súper enfatizar un asunto, ¿sí? Pero a veces como lo que el como que se vuelve más importante para nosotros formular preguntas que el sentido de las preguntas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Miguel, otra pregunta de observación. Pregunta de observación. ¿Qué les dijo Jesús que era necesario que se cumpliera? ¿Qué les dijo Jesús que era necesario que se cumpliera? Muy buena pregunta. ¿Qué les dijo Jesús que era necesario que se cumpliera? ¿Respuesta? ¿Miguel? ¿Respuesta? La respuesta es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí. Lo escrito. En las Escrituras. Lo escrito de él en las Escrituras. Bueno, muy bien, lo escrito de él. Fíjense que yo molesté primero a Miguel, y después lo reafirmé otra vez diciéndole, gracias Miguel, muy buena pregunta. ¿Sí? Yo puedo darle palo, entonces, no. Eso es la tensión que está creando. Usted se da cuenta que Jesús está ahí con los discípulos más o menos haciendo la misma cosa. Mire, a los discípulos les dijo, ellos empezaron a pelear, si usted lee toda la antesala de esta porción, ellos están peleando porque quién va a ser el mayor. Y ustedes son el colmo, ustedes son unos descarados, tienen que servir, no sé qué, y después les dice, pero ¿saben qué? En la casa de mi padre yo les he asignado, yo les he asignado un lugar a cada uno. Pero después les dice, pero ¿saben qué? Mire, usted va a fallar y usted va a fallar y todos van a fallar. Y mire, les va a faltar todo, pero ya los ha levantado, los levanta, los baja, los levanta, los baja. ¿Qué dice Carlos? Un minuto, micrófono para Carlos, por favor. Bueno, nosotros también hicimos esa pregunta, la que formuló Miguel, la cuarta, pero la respuesta que nosotros pusimos es, y fue contado con los inicuos, no que se cumpliera. Sí es parte de lo que dice ahí, que está todo escrito, pero él dice, es necesario que se cumpla todo en mí que está escrito. Y ahí dice, y fue contado con los inicuos. Ok, bien. Específicamente es que es contado con los inicuos. Ok, está perfecto, muy bien. Pues devolvamos el micrófono para donde originalmente lo teníamos. Muy bien, Miguel. ¿Cuál es el propósito de esa pregunta de observación? Con respecto a la intención de la porción. El propósito de la pregunta entonces es llevarnos a
que nosotros podamos comprender la advertencia del Señor, que todo lo que está escrito de Él se tiene que cumplir, que vendrían tiempos difíciles por cuanto Él fue contado como criminal y ya no estaría con nosotros. Ajá, Pastor Clímaco, ¿cuál es la intención de esa pregunta? La intención de esta pregunta es que las personas vean cómo la palabra de Dios se cumple y lo que está a punto de suceder no es por el azar, sino que ya fue dicho por el Señor, y cómo los discípulos debían afrontar esa situación. Muy bien, Pastora Rocío, intención de esa pregunta. Que es necesario, es necesario, nada va a suceder porque sí, sino que es necesario que se cumpla todo aquello que está escrito de Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Blanquilla. Mi Blanquita linda. La intención es aquí de que nosotros debemos estar preparados, porque cuando Jesús no esté será más difícil todo. Ok. Tere. El propósito de la pregunta es llevarnos a ver que Él va a ser contado como uno de los malvados, como un pecador, por ende sus discípulos igual los van a ver, ¿sí? Entonces también la advertencia es a que ellos se pellizquen y sepan que ellos también van a ser perseguidos, que también van a ser esparcidos, que también van a ser azotados por la misma causa de ellos. Muy bien, Lucerito de Plata, la de los mejores canelones. Los he vuelto a probar, pero sé que son buenos. Aquí Jesús nos está marcando dos tiempos, un antes y un después. Y nos está diciendo que la palabra pues se va a cumplir, les está diciendo a ellos que tienen que estar preparados y que si antes era, entre comillas, si Él estaba llevar el evangelio, ahora va a ser mucho más difícil cumplirse, pues les está diciendo que se armen, que tienen que estar doblemente. Aquí hay una situación muy bonita en lo que está ocurriendo en ese momento. Dicen los teólogos, el leitmotiv. Bueno, están en el momento más alto de la vida pública de Jesús. O sea, las multitudes, las hordas los están aclamando. Al principio el ministerio fue duro, pero ya en este momento la gente lo sigue. Cuando hagan la entrada a Jerusalén, eso va a ser apoteósico. Y con palmas, y la gente va a botar los mantos al piso, ¡Hosana, Hosana! Y toda la gente ahí. En el mismo momento, los malvados están conspirando cómo lo van a destruir, porque ya están viendo que esto es una horda que nadie va a contener si no hacen algo. Entonces los discípulos ya están pensando, imagínense, Jesús les está diciendo, oiga, me van a matar. Y ellos dicen, ¿quién va a ser el mayor en este asunto? ¿Quién va a coger este reino y a ver quién nos va a tocar? A ver, ¿quién va a estar ahí de primeras? Jesús viene advirtiéndoles. Pero ellos todavía no se la creen. Entonces Jesús tiene que decirles, oiga, este cuento no me lo estoy inventando yo. En las Escrituras estaba. Los judíos van a tener un gran problema ante Jesús, porque por un lado es el rey que viene con todo el esplendor, pero por el otro lado en las Escrituras habla del Mesías sufriente. Tanto que los esenios pensaban que iba a haber dos Mesías, un Mesías sufriente y un rey. Algunas sectas del judaísmo se han ido por el rey y otras sectas por el siervo sufriente. Otros ni sabían cuál será siervo sufriente o será, pero todo el mundo sabía que estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir. Por eso les dice, ¿se acuerdan que está escrito que era necesario que el Mesías padeciera?
Hoy en día los teólogos no tienen ni idea, pero en esa época la gente sí entendía las escrituras y sabía que habían dos aspectos ahí. Entonces Jesús dice, mire, es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí, lo que decía Tere. Yo voy a ser contado entre los malhechores. La iglesia va a volver a pasar por ese tiempo, sepa. Ahorita estamos en las mieles y yo creo que nos estamos acercando hacia el final. Estamos como en la ola del surf, ¿no? Cuando ya la ola va a romper acá, es cuando el surfista ahí se monta ahí. Entonces tiene que saber cuándo montarse sobre la ola. Pero es porque la ola, ¿qué? Va a romper. Entonces, en este momento la iglesia está muy linda, pero acuérdese de mí, va a haber un momento en que la iglesia va a pasar por una persecución bárbara. La iglesia verdadera. Y si nosotros no asumimos la advertencia, nos vamos a quedar en el camino. O sea, en este momento, mire tan charro, en este momento ser cristiano es ¿qué? Lindo, lindo, lindo. Y en la mayoría de las iglesias lo que se predica es pura prosperidad. Porque ellos están escuchando los coros de las hordas que dicen Hosana, pero no están viendo la conspiración de los malvados que están preparando la caída. Es un momento. Entonces, si los pastores, que son ustedes, los que están dirigiendo los grupos de estudio, no empiezan a advertir a la iglesia de lo que se viene, cuando venga el momento la gente no va a estar preparada. Imagínense, a Noelia hay que decirle, Noelia, toca luchar. Sí, le toca como Sarah O'Connor. Piensen que así somos nosotros. Como Sarah O'Connor. Venga, le enseño a disparar, vieja. ¿Entienden por qué la espada? Y el chino va a llorar y ¡no llore! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el John qué? John O'Connor. O sea, pendejos, no llore. Yo le enseñaba a ser berraco. Se raspó, límpiese. Ella no lo hace de mala. Lo hace, venga, le enseño a robar contra el sistema. Venga, le enseño a meter una tarjeta para sacar la plata que necesita. Venga, le enseño a preparar explosivos con aguarrás y con límpido y con un trapero, viejo. Venga, le enseño a manejar las armas, hermano. Porque lo que se viene es ¿qué? Bárbaro. El evangelio lindo para los lindos, pero los lindos se quedarán postrados en el camino. Si nosotros aquí ya no estamos preparados para dejarlo todo, va a tocar, ¿sí? Entonces, muy importante que ellos sepan que esto no se lo está inventando Jesús. Ese es el propósito de la pregunta. ¿Qué les dijo Jesús que era necesario que se cumpliera? Lo que está escrito. Pero no está escrito cualquier cosa. Lo que estaba diciendo Carlos, que va a ser contado entre los malvados. En este momento la iglesia es libre, pero hay un momento que va a decir, no, ustedes no pueden predicar eso, ustedes no pueden predicar eso, ustedes no pueden predicar eso. Es más, ustedes no pueden predicar. Ustedes son enemigos del sistema. Ustedes están en contra del nuevo orden mundial. ¿Cómo se les ocurre hablar mal en contra del sistema monetario que está manejándose? Yo por eso amo a los contestatarios. Mi película favorita es Corazón Valiente. Y aunque nos estén matando, nosotros gritaremos ¿qué? Libertad. Porque va a haber, mire, eso es impajaritable, eso no se puede escindir. La iglesia tiene que pasar por y además, ¿sabe qué? Yo añoro ese momento. Yo deseo, iba matando canallas con su cañón del futuro, dice Silvio Rodríguez en la canción. ¿Sí? El Señor está haciendo una advertencia bien seria para la iglesia. Y ese es el sentido. Sí, yo creo que alcancé a transmitir un poco lo que es el sentido de esa porción. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la predicación. Eso es lo que tenemos que hacer en el grupo. Ay, mira, que vendan la espada porque me va a comer chicle. No, viejo.
Bueno, muy bien. Gracias al grupo de Miguel. Grupo de Adriana. ¿Quién escogieron de coordinador? Al excelentísimo conde de Honda. No, me eligieron a mí. Ah, Ellos piensan que hablo la mucho. baronesa de Valencia. ¿De dónde eres tú? Caracas. La baronesa de Caracas. Muy bien, mi estimada Adriana. Preséntame a tu grupo. Carlos Andrés. ¿Qué hace Liliana. Carlos Andrés? Él es publicista y tiene un crushing con el café. Muy bien. Con Kingdom Coffee. Liliana es odontóloga. Puede ser que usted todavía no esté escuchando de Kingdom Coffee. Escuchará de Kingdom Coffee. Después le dirá, ay, regálame una librilla. Café gourmet, extraído de las montañas cafeteras de Colombia, las mejores fincas tendremos. Yo estoy feliz porque yo estoy invirtiendo ahí. Tomaré café gourmet en un momento de mi vida. ¿Quién más? Liliana, Marlene. Liliana, ¿qué hace, Adriana? Es odontóloga. Todos somos siervos del Señor. Liliana es odontóloga. Todos somos siervos. Muy bien. Además, es teóloga. Ella tiene una maestría en teología bíblica. ¿Quién más? Marlene. ¿Qué hace Marlene? Marlene es pensionada, pero trabaja en floristería. ¿Sí? Sí. Ay, Marlene, tú deberías de hacernos los arreglos florales de la iglesia, oye. Mira esos arreglillos tan majuchichis. Hablamos a la salida. Muy bien, Marlene. Pau. Paola cuida a Isaac todo el día. También, ¿no? Profesión mamá. Sí. Ludwig cuida a Tatiana, no metida. Pero también está ahí metida ahorita. ¿Tú estás metida con rabitos y hociquitos? ¿No? Bueno, muy bien. ¿Y Ludwig es arquitecto y esposo de Tatiana, la rusa. Muy bien. Esa es su profesión más, es su trabajo más. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es, qué? Yo soy sierva del Señor. Oh, qué linda, aleluya. Cosita, tesorito. Me quebranto ante tanta humildad. ¿Pero qué profesión tienes? ¿Qué profesión Estoy tienes? en personaje, Diego. ¿Qué profesión tienes? Yo soy economista, Economista. especialista en finanzas corporativas. Muy bien. Y soy escritora publicada con 4 libros. Para que sepa. Más de 200 artículos. Sí, en economía. Muy bien, Adri. Okay, bueno, ¿cuál es la intención de esta porción, Adriana? La intención para mí es mi opinión personal, no necesariamente compartida por todos. Yo pienso que el propósito sí es advertirnos que nos va a fallar la fe y cuando nos falle la fe nos van a empezar a faltar, vamos a empezar a fallar todo, pero tenemos la palabra. Muy bien, porque Adriana tuvo la suspicacia de conectar la porción con todo lo que viene. ¿Por qué? ¿Por qué lo conectaste con lo anterior? Porque Jesús les está hablando a todos. Desde la porción. Desde la porción comienza diciendo, luego les dijo, ¿dónde está mi teléfono? Luego les digo. Ok, gracias. Y les dijo, está ya hablando. Y les dijo, o luego les dijo, en otras porciones, como dice esa primera parte, y a ellos dijo. Entonces él estaba con todos cuando le habló a Pedro. Ahí eso viene amarrado, eso no tiene, ¿sí? Eso es como los sacos cuando se les sale un hilito, que usted dice, ay, el hilito, y lo jala de bruto y se les barata el saco. No, esto viene amarrado a que acaba de decirle a Pedro que lo va a negar, que Satanás ha pedido para zarandearlos a todos, que la cosa se va a poner difícil. Les acaba de decir en el aposento que, ojo, que a él lo van a matar, que ellos van a salir corriendo, que lo van a negar. Entonces ellos todavía no están creyendo y entonces él les ha insistido y les ha insistido. O sea, si el Señor insiste tanto es porque de verdad. Muy bien, Adriana. ¿Pregunta, observación? La pregunta de observación que a nosotros nos queda, que consideramos muy importante, es ¿qué tiene que hacer el que no tenga espada? ¿Qué tiene que hacer el que no tenga espada? Muy bien.
¿Qué tiene que hacer el que no tenga espada? ¿Qué pregunta? Es parecidísima a esta pregunta, o el propósito puede ser lo mismo de esta pregunta, pero fíjese que la formulación le da un saborcito. ¿Qué tienen que vender? Acá. No. Dijeron que no solamente es el madrazo, sino la forma como se dice, ¿sí? Eso le pone la intención, eso le pone el sabor, eso le pone la fuerza. ¿Qué dice Ludovico? Sería importante en un grupo hacer énfasis porque la gente no entiende que es una capa. Entonces hacer un pequeño énfasis en que una capa para un judío era, y que los judíos tenían una capa. O sea, le está hablando de que vendan básicamente una de las cosas más importantes que tienen ellos pero le está diciendo que hay algo más importante incluso que eso. Sí. Hacer un pequeño énfasis de contextualización para entenderlo. Una frase para nuestros días, ¿cuál sería? La casa. Sí, para algunos sí. Para algunos eso es lo más importante en este momento. Pero realmente el celular no tiene la fuerza de la capa. ¿Qué sería? ¿Qué es la cama? Eso es. Venda el colchón, viejo. Venda el colchón. Porque efectivamente la capa es con lo que la gente se cobijaba y dormía. Por eso dice que si una persona le ha dejado empeñado la capa, al llegar a la tarde, entréguele la capa. Eso era vital. Imagínense que la ley de Moisés especifica que si alguien le pega, le devuelva la capa. Es que eso era una vaina, mejor dicho, la capa era como la casa, sí, todo. Y se volvió de un frío berraco que hacía en el desierto de Judea. Escoja la capa. Patricia, deja que Patricia se pare. No, bebé, quédate ahí. Patricia, por favor. Ve, es que el que quiera ser el mayor, ¿qué? Yo le doy palo, ¿sí? Pat, por favor. ¿Entiende que uno pastorea? Dime, Pat. Aló. La capa para los judíos era muy importante porque no solo los protegía, decía quién era quién. Decía quién era quién, su ego, ¿no? Ujú. No sé si lo que Patricia me está diciendo es verdad, pero yo como ya le pegué el palazo no le puedo molestar más. Entonces, No, ok, pega su ego. Digo, sí, su ego, era quién era quién. Él pega palazos y lo arregla Linda. con abrazos. La capa, ¿quién era quién? La capa era como el abolén, como la distensión, ¿no? La capa, su nombre, su cobertura, su ego. Sería muy interesante, si uno quisiera profundizar más, averiguar en hebreo qué es la capa. Ojo, no dije en griego. Pero averiguar en hebreo qué quiere decir la palabra capa. ¿Sí? Ojo, ¿no? Si usted descontextualiza y dice la capa y está pensando que es la musculación de los órganos sexuales. No, no está hablando de esa capa. Está hablando de la capa, el abriguillo ese, el abrigo ese que... Hay gente que lee la Biblia así. Mire, y no son tontos. Los traductores son tan burros, tan brutos, que cuando Jesús dice basta, no está diciendo, bueno, ya, vamos, ya, con eso es suficiente. Lo que le está diciendo es, ay, qué bruto, vámonos, ya. ¿No entendieron? Deje así, es lo que está, y la expresión es, ay, viejo, ¿sabe qué? Deje así. Pero fíjense que como ellos, como colocan basta, ellos están pensando que dice, con eso es suficiente. ¿Se dan cuenta que es muy importante que nosotros hagamos un análisis del texto? Ay, sí, porque ahí, cállese la eta. ¿Sí? Más o menos dice, ay, ya, no, ustedes sí no, porque imagínense lo que les viene advirtiendo. Ellos no entienden que está hablando de algo más trascendental. No, ellos, ¿sabe qué respondieron ellos? No necesitamos vender la capa porque tenemos 2 espadas. Sarah O'Connor. ¿Sí? Ay, no estaba hablando de eso. ¿Sí? Está como un amigo en la iglesia, tenía una novia que era flaca, ojona y larga. Y entonces se parecía a Oliva. Y entonces nosotros empezamos a decirle al Popeye. ¿Qué hubo Popeye? ¿Qué hubo Popeye? Y un día él se me acerca a mí. Era un malvado que hacía bullying. Antes hacía bullying, ya no. Entonces él se acerca, imagínense cuando era malo. Y entonces se acerca a él en la universidad y me dice, oiga hermano, venga, ¿por qué me dicen Popeye? ¿Por lo Brutus
Yo lo amé, ahí me rompió el alma y dije, no, venga hermano, venga. Es que su novia se parece a Oliva. ¿Sí? Pero imagínense la autoestima, ¿no? Bueno, estos están pensando que Jesús realmente está hablando de vender la capa. Como cuando lo dijeron lo del pan. Cuídense de la lavadura de los fariseos. ¿Será porque no trajimos pan? Ay, no, pero esto sí. Entonces, importante aprender a leer con el sentido que está leyendo. Y en la traducción, ¿qué dicen ahí arriba? En la traducción lenguaje actual dice, ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto. Eso. Ay. Bueno, después se van a acordar porque el Espíritu Santo les va a recordar todas las burradas. Me imagino la pena y se acuerdan cuando dijimos, no, qué pena. ¿Se acuerdan cuando dijimos eso y qué pena con el Señor? ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero fíjense que la pregunta está mejor elaborada. ¿Qué tiene que hacer el que no tenga espada? ¿Sí? Es más sabrosa la pregunta, más poética, más inquisidora, más le hace mover a la gente más. ¿Qué dice el pastor Clímaco? ¿Sabes qué significa clímaco? Chévere. El que sube. Clímax. Que sube a la montaña. Es que cuando escuché esa pregunta me surgió otra. ¿Qué? Y es que Jesús él mandó a sus discípulos a conseguir espada, pero él no tenía. O sea, en ese momento la pregunta dice, ¿qué tiene que hacer el que no tenga espada? Y Jesús era el que no tenía espada. O sea, él se iba a entregar, él no se iba a defender. Algo particular, ¿no? Jesús está predicando el Evangelio. Y hay discípulos que tienen espada. ¿Quién era uno de esos? Pedro. Y cuando llegó iba Malco y le arrancó la oreja. ¿Y viste esta bestia horrorosa? ¿Sí? Pero particular, ¿no? Que Jesús los dejaba en todo caso ser a cada uno. Habían celotes. Celotes eran los que luchaban como guerrilleros contra los romanos. Y habían publicanos. O sea, había paramilitares y había guerrilleros en la mesa sentados con Jesús. Eso es una belleza, eso nos habla demasiado a nosotros. ¿Sí? Esta cuestión no es de partidos políticos. Y no va a ser los partidos políticos los que cambien a Colombia. Si algo puede ayudar, es predicar el Evangelio. 7 jóvenes se bautizaron de Usme. ¿Usted sabe lo que es eso? Arrancarle a Satanás 7 coronas y presentárselas al rey. ¡Nah! Olor fragante. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estábamos dónde? ¿En ustedes? Estábamos en Adrián. Entonces la pregunta, ¿qué tiene que hacer el que no tenga espada? ¿Cuál es el propósito de la pregunta, Adrián? El propósito de la pregunta es marcar la importancia que tiene la espada en ese momento. Que va a tener la espada cuando vengan los tiempos difíciles. Pero ojo, no me hables a mí tan metafóricamente porque yo soy un miembro de tu grupo de estudio. Y tú con esa pregunta, imagínese, ¿qué es la intención que tú tienes para mí en el siglo XX? La intención es poder ahora entrar a explicar qué es la espada, qué es la capa, para poderle dar la importancia y mostrar realmente a qué lleva la espada. ¿A qué lleva la espada? La espada lleva que vamos a tener, como dijo, no me acuerdo tu nombre, Constanza y Ojo, Lorena. Aquí no está hablando de la palabra. Todavía la no. espada es un arma de ataque. Exacto. Y le está diciendo, venda la capa. Lo que lo protege. Y compre la espada. Para atacar. ¿Qué quiere decir? Tatiana. Micrófono para Tatiana, por favor. Alguien que lo pase. Ay, no, porque se queda ahí románticamente hablándole, embelezando a la niña. Tati, ¿qué? No sé si es así, pero es como que dejen la comodidad y prepárense para la guerra. Easy and quickly. Fácil y rápido.
Deje la comodidad y prepárese para la guerra. Por eso es tan importante esa pregunta de observación, en particular de todo. ¿Se da cuenta que es que Jesús no está hablando a las tonterías? No está diciendo, ay, venda la sandalia y cómprese una media. No, no está diciendo, no, tiene intención. ¿Por qué la capa y por qué las... Y estos tontos piensan que está diciendo es que aquí tenemos 2 espadas. Entonces, ¿sí? Dice Facundo Cabral, no pude decirle a mi suegra que era una estúpida porque no me hubiera entendido. Eso es Facundo Cabral, yo no, yo soy más decente, yo soy más lindo. Pero entienden que ellos no están entendiendo lo que Jesús les está diciendo. Dice, ay, ya, vamos, que ya la cosa se acabó el tiempo, tenemos que ir a morir. Pero la cuestión es urgente, la cuestión es dejar la comodidad y ahora empezar a guerrear. Yo creo que el Señor le está diciendo a la iglesia eso, en este momento, sí, en este tiempo. Porque la iglesia, Satanás nos metió debajo de una capa muy cómoda, muy mullida, muy confortable, ¿sí? A esas cobijillas de felpa. Muy bien. Muy bien. Ya se nos acabó el tiempo. Pero imagínense, solamente estamos manejando una pregunta de observación. Y fíjense todo lo que la palabra está diciendo. Lili, por favor. Todo lo que la palabra, ya salimos nosotros aquí como con la olla hirviendo, ¿o no? ¿Sí? Ya tenemos ahí la olla hirviendo. Bueno, tú acabas de decir algo que me parece importantísimo, eso, que llevamos mucho tiempo haciendo solamente las preguntas de observación. Y a mí me pareció muy rico este ejercicio porque aquí encontré esa preocupación que yo te decía, aquí la vi reflejado eso. Empezamos con una pregunta de análisis. Yo los dejé que hablaran. Bueno, empezó aquí mi amiga, entonces ella dijo, ¿quién no está de acuerdo? Y dije yo. Entonces estamos en una lucha las dos aquí. Porque Guerra de titanes. Testigo de Jehová contra vendedor de Herbalife. Entonces la situación es esta. Yo le digo a Adriana, no podemos empezar con ese tipo de preguntas, porque mira todo lo que nos estamos perdiendo. Nosotros nos acercamos al texto desde un punto de vista muy sencillo y lo primero que hacemos es observar. No podemos entrar a analizar y la pregunta es, ¿a qué nos mandó Jesús? Eso va mucho después. Y no es el punto central de esta porción. ¿Sí? Sí, por eso es que en la versión esta lo colocan, pero realmente en el original ni siquiera está. Ya, eso ya se dio por sentado, eso ya se trató en Lucas capítulo 9, creo. Nosotros lo ambientaríamos, pero ojo. Si nosotros nos pusiéramos a tratar de contextualizar completamente, nos tocaría decir, bueno, ahora la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque un momento, ¿quién es Dios? Porque el asunto aquí central es que estamos hablando de Dios. ¿Y quién es Dios? Si no entiendo quién es Dios, ni siquiera entiendo quién es Jesús. Dios es el creador, Dios es el ser autosuficiente por sí mismo, Dios es el eterno, el Olam, el Shaddai, Dios es el proveedor, Dios es el jefe, el amo, el absoluto, Dios es el omnisciente, Dios es la seidad, sí, pero no ve que nuestra habilidad será desde la porción, llevar a la gente con eso, y es suficiente. Déjenme decirle, yo estoy aquí hirviendo. O sea, siento en mi corazón desafíos. Yo siento, madre, de verdad viene la persecución. Tenemos que dejar la comodidad. Y solamente hemos tocado una pregunta. Entonces fíjese que yo sé que por nuestra formación, yo tengo ese problema. Yo quiero irme hasta la coma y decir, mire, la coma es un signo ortográfico que implica una pausa breve en la cual en una charla, aunque implica una continuidad, pero deja un espacio para el pensamiento. Yo quiero así de tonto.
Pero y además que el que predicaba era Jesús y los discípulos no hacían nada. tiene discípulas. Muchísimo. Entonces, si no decimos que los discípulos estaban predicando. Algunos piensan que las epístolas son las discípulas de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ir al texto y ojo, lo que estamos aprendiendo, Adri, lo que estamos aprendiendo, lo cual después nos dará la libertad que nosotros queramos tener, es someternos, arrodillarnos, obedecer al texto que estamos leyendo, porque lo que nos tiene fregados en palabra viva es que lo curamos tan alto, tan climacotéricamente, ¿sí? Y no queremos someternos al texto, que no queremos hablar con un lenguaje, con unas florituras y con unas profundidades teológicas y exegéticas en las cuales vamos a ir a la capa desde ¿se acuerdan el que el profeta Elías, Eliseo y la capa? Y entonces la capa significa la unción, pero entonces mejor que la unción, la palabra, no jodas. Perdón, soy un grosero, perdón. No fregues. Ahí no está hablando de la palabra. Entiéndalo, ahí no está hablando de la palabra. Ahí está hablando que dejemos la comodidad y entendamos que estamos en una guerra. No, la espada, porque en Hebreos dice que la espada de dos filos que disciernen los pensamientos. Olvídese. Puede ser, yo sé, puede ser que en un nivel más alto y profundo y de pronto yo lo use en una ilustración. No está mal, esas libertades podemos dárnoslas, pero no en los grupos de estudio. Porque en los grupos de estudio yo lo que tengo que hablar es lo que está diciendo el texto. En el primer nivel. Entonces, hemos de someternos. ¿A quién? Al texto. Lo que el texto diga. Lo que el texto diga. Si el texto no lo dice, no nos debemos salir. Aarón. Cuando el grupo tocó la última pregunta sobre el abrigo y la espada, a mí se me confundió totalmente el cerebro porque estamos hablando de observación y es algo visible en el texto. Para mí, no sé. ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué? De pregunta de observación. De observación. Y para mí es algo visible en el texto. Y sí, como formularon la pregunta, se responde visible. Pero luego siguieron desglosando la pregunta y caímos en análisis. Y yo como que, ¿en qué momento saltamos de observación a análisis? Ok, yo cometí la libertad, no soy tan juicioso como debiera, porque sé que no tenemos tiempo. Entonces yo tengo que dejar impregnado ya entre ustedes el sentido de la porción. ¿Sí? Porque yo podría decir, ¿cuál es el sentido de la ¿qué tiene que hacer el que no tenga espada? Respuesta, vender la capa. Listo. Otra pregunta de observación. Entonces entiende que nosotros en el grupo no estaremos solamente haciendo preguntas, sino que estaremos sazonando, trayendo. Por eso no solamente hacemos preguntas de observación. Vamos a hacer, usted comienza el grupo de estudio, vamos a hacer primero las preguntas de observación. Ay, es un chorizo, un petardo, ladrillo, una piedra viva. Entonces no, usted empieza a intercalar según tenga la sabiduría. Entonces usted hace la pregunta, ¿qué tiene que vender el que haga la espada? La capa. ¿Para qué sirve una capa? Pregunta de análisis, porque no está ahí. ¿Para qué sirve una espada? No, para defender. ¿Qué significaría entonces vender la capa para comprar la espada? Interpretación. Pregunta. Una de aplicación para terminar. Me gusta esta pregunta. Pregunta. ¿Cuál es su capa? ¿Cuál es su capa? ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Cuál es su comodidad? Y ya sabe que me le metí al rancho. ¿Cuál es su capa? ¿Qué es lo que usted tiene que
¿Qué es lo que le está causando comodidad y tiene usted que dejar esa comodidad? Porque estamos en una urgencia. Entonces, fíjese, yo estoy utilizando tres tipos de preguntas para ambientar todo el estudio. Estamos en este momento, en estas alturas, simplemente tratando de analizar las preguntas de observación. Cuando ya superemos las preguntas de observación, pasaremos a las preguntas de análisis y después pasaremos a las preguntas de aplicación. Pero lo que aprendimos hoy, y también repasamos la vez pasada, es que, en primer lugar, para poder hacer buenas preguntas, yo tengo que saber el sentido de la porción. Sabiendo el sentido de la porción, yo voy a elaborar preguntas de observación que me dirijan hacia el sentido de la porción. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, gracias porque herve nuestro corazón. ¿Cómo ardía nuestro corazón, Señor? Cuando escuchamos tu palabra, Señor, anhelamos hacer tu voluntad. Señor, tú conoces nuestra comodidad. Padre Celestial, que nosotros nos estemos ya preparando para la guerra, Señor. Ayúdanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, Señor. Así que prepáranos. Gracias te damos por este tiempo preciosísimo. En el nombre de Jesús. Amén.